trazó una cruz con su propia sangre en el suelo, única firma que usó en vida, y luego la besó devotamente. Un tenue suspiro, Jesús, se escapó de sus labios. Fin de la cita. Esto es del libro de Manuel Iribarne, Los grandes hombres ante la muerte, escrito en Barcelona en el 1935, la página 127. El libro muy hermoso, si lo pueden conseguir, La muerte de grandes hombres, pero esto obviamente habla sobre la muerte de diferentes hombres en la historia, grandes hombres de la historia, que ahí incluye a grandes padres de la fe y también padres grandes de las naciones. En este caso está hablando de Francisco Pizarro, gran conquistador y también padre de la nación en el Perú. Cuando muere, me encantó esa cita, porque imagínense, ¿no? Ver cómo él traza la cruz con su propia sangre, la besa y muere. Tiene que ver mucho con su fe. Hubiera querido poder confesarse, pero un nombre pues que trae consuelo y confianza incluso en el mismo trance de la muerte trágica, tiene mucho que ver con nuestra fe. Imagínense ustedes, estar muriendo y que no te pase más nada por la mente más que el santo nombre de Jesús. Eso es algo maravilloso. Otro nombre, Jesús, Cordero de Dios. Así lo nombró Juan Bautista a orillas del Jordán. Estamos ahora citando Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Qué quiso significar San Juan Bautista? Tal vez estaba indicándolo como el verdadero Cordero Pascual, ejemplo de Éxodo 12:6, o tenía en mente el Cordero de sacrificio cotidiano en el templo, Éxodo 29:38, o tal vez al siervo de Dios de Isaías, llevado al matadero como corderito mudo, y podía también querer resaltar su cualidad de inocencia o su disposición al sufrimiento. Esta palabra, o llamarlo Cordero de Dios, significa que Él era el que iba a expiar y que iba a dar su vida por nuestros pecados para salvarnos a nosotros. Por eso es que se compara y se llama, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque con su sacrificio iba a lograr algo que no habían podido lograr ninguna otra persona más. Iba a lograr salvarnos a todos. Qué maravilloso y qué hasta cierto punto eterno es ese mensaje tan fuerte, tan hermoso, que nosotros podamos sentir y escuchar que nos viene a salvar el Señor. Es Cordero que quita el pecado del mundo, no solo que se lo lleva, sino que lo quita. Y San Juan dice que quita y no que quitará, para indicar y significar la virtud natural de Cristo de quitar los pecados. Él era semejante a todos nosotros, menos en el pecado. Jesús, profeta. Vamos por nombre. Nombre de Jesús, Jesús Cordero, ahora Jesús, profeta. Este es el profeta Jesús de Nazaret en Galilea. Mateo 21, del 9 al 11. Jesús fue el profeta esperado. ¿Y qué es una profecía? ¿No? Es un conocimiento impreso en la mente de los profetas mediante una revelación divina, y es una señal de la divina presencia. ¿Qué clase de profeta? ¿No? Taumaturgo, que obra milagros, reformador, mesiánico. Jesús no rechaza el intento popular de colocar su obra y su personalidad dentro del marco del profetismo, claro que no, pero la supera, porque no solo anuncia la venida del reino, sino que la realiza en él mismo. Es profeta también porque es rechazado y perseguido, y así supera la imagen del profeta mesiánico nacionalista, apocalíptico y espectacular. Como profeta, Jesús tuvo conocimiento del corazón del hombre y conocía lo que había en el corazón, por ejemplo, de Natanael. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 43, él sabía lo que había en su corazón, e inclusive dice que lo había visto debajo de la higuera, rezando. Por eso es que Natanael se sorprende.
conocía los pecados de la samaritana, como hemos hablado anteriormente, conocía las murmuraciones internas de los escribas cuando sana al paralítico, conocía los juicios del fariseo cuando la pecadora lava sus pies con lágrimas, y conocía la traición de Judas inclusive. Él conocía lo que hay en el corazón del hombre. Él ya sabía de la traición de Judas. Él pudo haber detenido esa traición. Eso es algo que yo me acuerdo que cuando estaba en el seminario hablamos sobre ese tema, sobre Judas verdaderamente sabía o no sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar. Y recuerdo que tuvimos como si fuera un juicio cuando yo estaba en el colegio y estábamos estudiando. Eso fue hace mucho tiempo, y estábamos tratando de hacer como si fuera un juicio de nuestro Señor, y había una persona que estaba tratando de defender a Judas Iscariote, y Judas pudo haber evitado que eso pasara. Quizás hubiera sido otro, definitivamente que hubiera sido alguien lo hubiera traicionado. No necesariamente tenía que haber sido Judas, pero Judas fue el más fácil, porque cuando de los 12 Jesucristo escoge a Judas, Judas ya tenía desde antes una sed por las cosas, por el dinero. Y esa situación es lo que hace que haya hasta cierto punto un deseo de poder llegar. Él lo que quería era tener un Mesías que fuera un rey, que destruyera al imperio romano, que destruyera todo para que él pudiera ser parte de ese reinado. Y ahí es donde está el detalle de lo que verdaderamente significa el plan divino. Como ya Jesús sabía el corazón de Judas, él sabía que Judas lo iba a traicionar, y no le evitó. Por eso le dijo, no, ve y haz lo que tienes que hacer. Ya sabía que lo iba a hacer. Pero Jesús fue más que un profeta, y con sus profecías demostró que era enviado de Dios, y además demostró que era Dios. Todo cuanto él decía lo sabía como Dios y también como hombre. Jesús el Mesías, otro nombre de él, elegido y ungido por Dios y enviado con una misión. Jesús no solo no usa el término de Mesías, sino que positivamente tiene una actitud de ocultamiento y reserva en este sentido. Impone silencio a los demonios para que no lo descubran como Mesías. Marcos 1, capítulo 1, versículo 33, y Lucas 4, 41. Pero ocurre también que a Jesús le preguntan si es el Mesías y responde diciendo sí, pero no del modo como ustedes piensan. Su mesianismo va a escandalizar, va a defraudar a muchos, va a ser signo de contradicción, una piedra de escándalo para los judíos. Imagínense ustedes saber que estás buscando, o que la muerte te persigue porque eres completamente diferente a lo que piensa el pueblo judío. Vamos a tomar un poquito de café si no les molesta. Salud para ustedes. Salud, mis hermanos. Este cafecito está bien bueno. Espero que ustedes se saquen el tiempo para que se tomen un cafecito conmigo. Así que salud para mis hermanos. Chin, chin. Salud. Y que disfruten, porque hoy está buenísimo para un café. No se lo voy a negar. Está buenísimo. Cristo había sido reacio a confesar públicamente su identidad mesiánica, y tenía el peligro de que le entendieran en sentido político nacional cuando su misión era otra muy distinta. Cuando lo confesó públicamente en la pasión ante el sumo sacerdote, fue tratado como blasfemo. O sea que él esperó hasta el último momento para entonces proclamarse Mesías, Hijo de Dios. Y algo que es bien importante saber es que en muchos momentos Jesús tuvo la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces,
la gente que lo rodeaba lo declaró rey. Y él se dio cuenta, por eso fue que tuvo que escaparse, porque en el momento en que ellos empezaron a decir que era rey, comenzaron a surgir las palabras Mesías. Sabía que todavía no le había llegado su hora y aún así quería seguir con la misión. Entonces, ¿qué pasa? Si él hubiera permitido que lo siguieran llamando Mesías, esto podía procurar a él la muerte más rápida y todavía le quedaban por hacer muchas cosas más. Lo mismo pasa cuando entra a Jerusalén, que toda la gente lo considera hijo de David. ¿Qué pasa cuando te consideran hijo de David? Te consideran parte de ese reinado, y cuando te consideran parte de un reinado quiere decir que pueden matarte, como considerándote rey falso. Entonces, ¿qué pasa? Jesús prefiere quedarse callado y prefiere que eso no pase, porque todavía no le llegaba su hora. Y miren, entiéndanme bien lo que estoy diciendo. Él sí era el Mesías, sí era el rey, sí era nuestro Salvador, pero tenía que esperar en el momento específico para que pudiera salir a relucir todo eso. Jesús no se lo aplica nunca espontáneamente, aunque tampoco lo niega. La muchedumbre lo considera hijo de David, pero Jesús no reivindica dicho título como si tuviese miedo a la exaltación política que ello traería. Era en tiempos de Jesús uno de los títulos más acusados de trasfondo político. Jesús, el Hijo del Hombre, tiene dos sentidos, y lo voy a explicar porque sé que mucha gente me ha preguntado específicamente sobre este punto. Jesús, Hijo del Hombre. ¿Por qué este título en las Sagradas Escrituras hacia Jesús? ¿Por qué se le llama Hijo del Hombre? Tiene dos sentidos. Lo voy a explicar. Primero, primer sentido. Hijo del Hombre en clara referencia al texto de el profeta Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 14. Por eso es que se le dice Hijo del Hombre. Con ellos viene a indicar que su mesianismo es divino. Y en efecto, el Hijo del Hombre es preexistente, proviene del cielo y aparece junto al anciano sobre la nube, lugar de las manifestaciones de Dios. Así que ya desde un punto de vista del Antiguo Testamento se menciona a Jesús como Hijo del Hombre en clara referencia a los profetas. Y él lo utiliza en muchas ocasiones cuando está hablando hacia el pueblo o cuando está refiriéndose hacia él, lo dice. El segundo punto sobre Jesús, Hijo del Hombre. Jesús, al usar el título de Hijo del Hombre, lo hace en conexión con la función del siervo de Yahvé, que ustedes sé que han escuchado en Isaías, en cuanto que su mesianismo de origen divino y trascendente se realiza con la misión de redimir la humanidad. Mateo 20:28. Perdonar los pecados, juzgar, consolar a los pecadores. Y Jesucristo emplea este título 82 veces en el Nuevo Testamento. 82 veces se menciona como Hijo del Hombre, porque viene a redimir al hombre y a la mujer. Él viene a ser entre nosotros nuestra redención, Dios y hombre verdadero. Dios y hombre verdadero, que es algo que ha sido una de las causas más graves de herejías durante todos estos 2000 años, en donde han atacado a nuestro Señor Jesucristo, como dije al principio de esta clase, uno de los hombres más atacados. Otro punto también sobre este mismo punto del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, por ser verdadero hombre, es el Hijo de Hombre más extraordinario de todos. Hijo de Hombre porque sufrirá todo tipo de humillaciones, porque no tendrá dónde reclinar la cabeza, y une la función del Hijo del Hombre con la del siervo de Yahvé humillado, el servidor sufrido, que habla Isaías. El ángel lo establece de una manera muy clara cuando se aparece a María Santísima. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Son palabras que son grandes. La sombra del Altísimo te cubrirá y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. La sombra del Altísimo te cubrirá.
por el Espíritu Santo tendrás un... Miren, imagínense ustedes esas palabras